¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la fachada trasera de la casa que hemos trabajado durante el semestre. Entonces vamos a hacer el ejercicio similar al corte y similar a la fachada frontal. Entonces vamos a empezar. Lo primero es copiando nuestra planta, ¿sí? Y a esta planta nosotros le vamos a dar un giro de 180 grados, ¿sí? Porque vamos a trabajar en la fachada posterior o la fachada trasera. Cualquiera de los dos nombres son correctos. Entonces, similar, aquí voy a mover esto nada más para acercarlo un poquito, pero podemos trabajarlo desde acá, o sea, desde esa distancia. Pero similar a eso, vamos a empezar delimitando nuestro espacio de trabajo de nuestros cortes. Por ejemplo, podemos bajar nuestro polígono de nuestro límite de propiedad para definirlo, que aquí un poquito está un poquito raro, pero es eso, bajamos nuestro polígono y copiamos nuestros niveles, que nuestros niveles los vamos a utilizar a la misma altura, o sea, la casa va a seguir estando con esa diferencia, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar mucho para el tema. Entonces, con eso voy a eliminar ahora sí mi referencia y voy a empezar a trazar un poquito más largo en nuestras líneas, ¿no? ¿Cómo le hice aquí para hacerlo un poquito más largo? Usando el trim. Hay un truco que si tú seleccionas trim y le das doble enter, pero le dejas presionar la tecla shift, en vez de hacer trim, lo que va a hacer es un extend. Entonces, si yo le dejo clic, perdón, si le dejo presionado el mayúsculas o el shift, entonces va a extender la línea hacia la siguiente, que es esta de este borde del lado izquierdo, ¿sí? Entonces yo puedo delimitar ahora sí la parte inferior y yo sé que nada va a superar esta parte, entonces podría incluso delimitar mi parte superior. Similar a las veces anteriores, lo que recomiendo, incluso antes de empezar, es que si ya tenemos el espacio diseñado de dónde van nuestras elevaciones o nuestros cortes, que podamos hacer una copia de nuestro viewport e irla ubicando en nuestro documento, que al final el documento es el importante, o sea, es el que vamos a hacer como la referencia, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy haciendo un viewport nuevo y este viewport lo voy a ubicar usando pan, ¿sí? En nuestro espacio. Esperamos que esté 1.100. Y algo que les recomiendo, por ejemplo, para hacer el movimiento cuando estén seleccionando pan, yo aquí estoy moviéndole con el mouse. Pueden seleccionar con el pan y presionar la tecla Shift para que se vaya totalmente derecho. Es como si tuvieran el orto activado, ¿sí? Y entonces lo ubico y esta es mi fachada trasera o este es el espacio de trabajo de la fachada trasera. Entonces aquí de una vez le voy a cambiar el nombre. Voy a poner elevación trasera o elevación posterior, ¿sí? Entonces este es el dibujo 1, 2, este es un corte, le voy a poner el número 3. Todos estos números van de acuerdo a cómo los acomoden ustedes en sus hojas. No es necesario que sigan exactamente lo que yo estoy poniendo, pero sí, como leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, y vayan poniéndolos, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra fachada. Muy bien, el siguiente punto es empezar a bajar la volumetría general. Y en la fachada trasera yo estoy viendo, acuérdense que lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esta barda que está aquí en la parte inferior y vamos a asumir que esta barda no se encuentra y que yo veo el resto de la casa, ¿no? Entonces, similar a la fachada frontal, que es esta, yo puedo trasladar las líneas de mi techo, ¿sí? Que sería esta parte de abajo, ¿sí? Y esta parte de este lado, ¿sí? Entonces yo puedo poner aquí mis líneas de techo y yo sé que son las que van a ubicar el proyecto de mi casa, ¿sí? Ahora, habrá que ubicar, ¿sí? Esta división, porque si se fijan el techo de mi casa se divide, cosa que aquí no está representado. Me parece que para hacer esto vamos a tener que ubicar un poquito en dónde se corta, es decir, en dónde está esta sección de nuestro proyecto, de nuestra casa. Entonces, para hacer esto, nosotros podemos usar de referencia nuestro corte que tenemos aquí o hacer una vista lateral. Si quieren, ahorita lo hacemos. Entonces, estas líneas verticales ahora sí las voy a eliminar, ¿sí? Y voy a colocar las mías, que son nada más como los límites de la casa. Entonces tenemos el límite de la casa aquí, pero si se fijan la casa llega hasta la recámara y luego la parte que yo veo hasta atrás es el fondo, ¿sí? Entonces esta línea la voy a bajar
¿sí? Porque es este frente que estamos viendo, o sea, yo estoy viendo esta proyección, la losa llega un poquito más y luego se remete y luego veo en el fondo el baño. Entonces atrás aquí estoy viendo al fondo ese baño, ¿sí? Entonces vamos a cortarlo y nuestra fachada se va a cortar hasta este punto, nuestro techo, perdón. Entonces, a diferencia del otro proyecto, nuestra pared se corta en este punto que es donde se terminan las recámaras, o sea, tenemos recámara 2, recámara 1 y tenemos el baño al fondo. Pero también el techo también se va a ver diferente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa consideración. Ahora, ¿hasta dónde llega ese techo? Sí, porque imagínense, lo estamos viendo como una triangulación que no está totalmente recta. Si quieren, déjenme abro el SketchUp para que lo puedan ver como un poquito más específico. Muy bien, entonces aquí tenemos un SketchUp de ejemplo y lo que quiero explicar es cómo la inclinación del techo se ve cuando está cortado. Si tuviéramos el techo totalmente recto, imagínense que este es el techo de nuestro proyecto que estamos viendo aquí completamente, ¿sí? Estos aleros. Imagínense que fuera completo, lo único que estamos viendo es la inclinación, porque en este proyecto la casa tiene el techo inclinado, ¿sí? Entonces estamos viendo así el proyecto, ¿sí? Sin embargo, no es totalmente plano, sino que tiene un cierto grosor. Ese grosor estaría aquí alrededor de la casa. Sin embargo, en este proyecto lo que tenemos es que no tenemos el techo completamente cuadrangular, sino que tiene una especie como de muesca, ¿sí? En el proyecto. Entonces, el proyecto nosotros debemos de ver esto y de ver esta altura. Ahora, ¿cómo sabemos hasta dónde llega? Pues nuestra vista lateral derecha, ¿sí? Nos va a decir con la línea de corte, perdón, con la línea del alero hasta dónde debe llegar. Entonces, si tenemos nuestro corte en este lado, ¿sí? Podemos nosotros intuir dónde estaría esta línea de corte a través del alero y del techo anterior. Es decir, en este caso nosotros podemos hacer esta línea, ¿sí? Y con esa línea de referencia entender que nuestro techo llegaría hasta este punto, ¿no? Entonces tendría este elemento aquí y tendría este otro elemento aquí. Entonces, pero es importante que para que esto funcione, todos nuestros cortes y nuestras elevaciones deben de estar alineados, ¿sí? Si no están alineados no podemos hacer esto, que es un poquito el tema que normalmente se ve en geometría. Bueno, entonces voy a asumir que esta parte se puede configurar sin problemas. Entonces aquí cortaríamos nuestra casa, ¿sí? Y nuestro techo bajaría hasta ese punto. Y entonces podremos ver nuestro techo como esta inclinación que estamos viendo aquí. Ahora, una cosa es la pared de la casa y otra cosa es el alero. Entonces tenemos que revisar cuál es cuál. Este es el alero, entonces llega hasta este punto. Este es el muro de la casa. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos que estamos viendo aquí serían en este segundo sentido. Cortamos, ¿sí? Y esto lo movemos hacia la derecha. Y entonces ahora sí tendríamos nuestro proyecto de la casa. Este rectángulo ya no sería completamente hasta acá, sino en este punto de aquí. ¿Sí? Perdón, de abajo. Y esta pared sí la podremos ver completa. Al final de cuentas esta pared sí llega y tiene esto. De manera que tenemos ahora sí. En esta parte es el jardín y estamos viendo la parte de la puerta de la recámara. Esta que está aquí, perdón, aquí. Esta es la ventana de la recámara 2, ahorita la dibujamos. Y el baño tiene una ventanita que también la podremos proyectar. ¿Sí? Y el techo que está volado, salido 1 metro de la pared, perdón, 50 centímetros de la pared. ¿Sí? Pero sí es importante esto. Si no tienen el dibujo por alguna razón, más o menos les explico. Desde el piso serían una altura de 4.158 para que puedan hacer el ejercicio. Pero idealmente deberíamos tenerlo como referencia desde nuestro corte, ¿sí? Y entonces por eso sabemos en donde corta el techo con el alero, ese es el punto de referencia. Vamos a empezar en este caso con las ventanas. Entonces bajamos nuestras líneas de referencia, en este caso son estas dos, y bajamos esta que es nuestra puerta corrediza, que por alguna razón no la tengo aquí dibujada, y nuestra ventana del baño que estamos poniendo aquí, ¿sí? Entonces tenemos nuestra altura inferior, nivel inferior de cerramiento,
Y entonces quiere decir que hasta aquí llegaría nuestra ventana. Sería este el espacio con 1 metro de altura, vamos a ponerle, y cerramos, y esta es nuestra ventana. En este caso esta es una puerta corrediza, entonces podemos ponerla como completa. Ahí está. Y en el caso del baño lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña puerta, perdón, una ventana de 60 centímetros nada más de altura. Es una pequeña ventana cuadradita, ¿sí?, para simple ventilación en el baño. Ahora, nos falta todavía el tinaco, eso ahorita lo dibujamos, pero por lo pronto vamos a dibujar este espacio. Entonces, igual que siempre, las ventanas vamos a ponerle un offset y hacemos 2 cuadrados en el interior. 1 y 2. Y luego estos hacemos un offset interior y una de las ventanas le ponemos, lo remetemos para ponerle que uno es corredizo y el otro es exterior. ¿Sí? Y ponemos un hatch que sería con una transparencia. Esperemos que no haya problema aquí. 2 hatches. Y la transparencia, en este caso la voy a copiar de nuestras ventanas de referencia, ¿sí?, que tienen un layer ya asignado, pero para entenderlo es una transparencia de 80%. ¿Sí? Entonces tenemos ventana 1. Esta es una puerta, pero de cristal. Entonces en este caso sí tenemos marco en la parte superior. Hay gente que lo pone en este punto así. Pero normalmente aquí el marco, como es una especie de ventana, sí se pone en la parte inferior. Y entonces aquí ponemos igual 2 espacios. En este caso pueden ser 2 corredizos o pueden ser 2 inclinados. ¿Sí? Voy a copiar la flecha de aquí para tener consistencia en mi plano. Y con un mirror, vamos a ponerle aquí. Dejar mirror de aquí hasta acá. Y esto lo voy a bajar un poquito más, para que se entienda que esto es una ventana. Entonces ponemos aquí nuestro hatch. Voy a copiar igual, y el layer lo podemos cambiar después. Este es el layer de elevación mediana. Y vamos a hacer la última, que es la ventana. Aquí, a diferencia de la otra, la vamos a dejar fija, abatible hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir abatible hacia arriba? Que en este caso, vamos a ponerle una segunda ventana. Esta ventanita se va a abrir de abajo hacia arriba, es decir, haciendo este movimiento. Entonces vamos a ponerle aquí una línea punteada. Esta línea punteada nos indica el abatimiento es hacia arriba. Acuérdense que la parte que tiene los 2 líneas es donde van las bisagras, y la parte que tiene un solo punto en esta línea punteada es la jaladera o la manija o el herraje, como lo conozcan. ¿Sí? Muy bien, y entonces vamos a ponerle el hatch y listo. Acuérdense que todo esto se debe de estar reflejando en nuestra elevación posterior, que debemos de estar viendo en este caso, ¿no? Muy bien. Adicional a esto tenemos bardas. Tenemos una barda del lado izquierdo y una barda del lado derecho, ¿sí?, que incluso nos la podríamos traer desde acá. Yo la voy a copiar aquí rapidito, que sería nuestra barda con la misma altura del lado izquierdo y nuestra barda del lado derecho, ¿sí? Una llega hasta el fondo, ¿sí?, y otra es aquí con las recámaras. Entonces vamos a poner igual una escala humana. ¿Sí? En este caso la escala humana tiene que estar sobre el piso. Acuérdense que como es una elevación, las elevaciones, aquí le voy a cambiar las elevaciones tienen un piso más marcado. Entonces voy a hacer un rectángulo. Con el snap le doy clic derecho y voy a activar la parte de nearest para que me indique como todos los puntos que puedan tocar esa línea. Y voy a hacer un rectángulo, perdón, con un hatch sólido completamente. Selecciono el marco para hacer este punto, ¿sí?, y que sea similar a lo que estamos viendo en este lado. Pero en la estructura nos falta el espacio del tinaco. Entonces el tinaco habíamos dicho que va sobre el baño en este proyecto, es decir, va hasta
la pared que rodea el baño y la barda de la casa, o el límite de la casa. Entonces vamos a poner una línea que baje, ¿sí?, tanto de las dos paredes, del lado izquierdo y del lado derecho, los dos lados de las paredes. Se me fue un poquito chueco. Lado izquierdo, lado derecho. Y entonces eso baja las líneas de nuestro tinaco. ¿Y hasta dónde llega nuestro tinaco? Bueno, pues tenemos la referencia de este lado, ¿sí?, que sería nuestro límite superior en este punto, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a cortar las líneas hasta aquí. Y no tenemos marcado, me parece, aquí, pero vamos a dibujarlo nosotros en este caso. Entonces tenemos que tener una losa. Lo vamos a poner en el techo, ¿sí? Igual lo podemos poner un poquito más abajo, creo que unos 30 centímetros más abajo, si no, sobre el techo está bien. Y esta línea va a cortar entonces en ese punto. Ahorita lo revisamos para entender. Y luego unos 20 centímetros más o menos, que es nuestra losa. Y luego otros 20 centímetros que serían nuestro block más o menos. Entonces hasta ese punto va a llegar. Entonces repito aquí las distancias, aquí lo voy a cortar aquí. Repito las distancias, entonces de nuestro techo va a bajar 30 centímetros. Nuestra losa o el piso donde está el tinaco va a ser 20 centímetros. Y un block, que podrían ser incluso dos, pero un block de soporte adicional de 20 centímetros. Entonces, la idea aquí es que sea nuestra pared, nuestra losa, nuestra pared, y al fondo veamos la losa, ¿no? Entonces, esto es el soporte del tinaco, ¿sí?, que está sobre el techo de nuestro proyecto, y ese es el que vamos a representar. Si tuviera la elevación izquierda, que en este caso en el corte todavía no lo tengo, ni en la elevación izquierda, entonces podrían traerlo de referencia aquí. En este caso lo estoy poniendo aquí como referencia, ¿no? Pero en su momento habría que cuadrarlo y que sean las mismas alturas. Es decir, que esta altura sea la misma que tengamos que poner en el tinaco, etc. Pero vamos a asumir que estas son las medidas correctas. Podríamos entender que aquí hay un tinaco, entonces podemos poner aquí un rectangulito, ¿sí?, para dar a entender que existe un tinaco que soporta el agua de la casa, ¿sí?, que está usualmente en la parte superior para que por gravedad llegue al resto de la casa. Y lo revisamos con las elevaciones y justo aquí tenemos nuestro proyecto. Ahora, para no saturar nuestras líneas, estas líneas las podemos recorrer al inicio de la casa, de manera que no nos estorben en la representación. Entonces, listo. Vamos a poner los hatches. Voy a quitar tantito a la persona para poner los hatches. Y vamos a poner el achurado de nuestra pared. Aquí está. Y apoyándome con mi elevación frontal, uso el comando match para seleccionar el tipo de hatch y colocarlo correctamente. Y ahora sí puedo poner a la persona de nuevo. En esta parte superior voy a seleccionar el techo con hatch. Y con el comando match voy a seleccionar igual los tipos de línea. Sí, todas estas paredes yo las voy a ver, pero la pared del fondo es una pared similar a la de la casa, ¿sí? Entonces ahí está la pared de la casa. Y básicamente eso es todo. Incluso esta pared, si lo piensan, probablemente lo que veamos sea paredes similares a esta. Entonces podemos hacer estos cortes para poner la pared y entonces listo. ¿Sí? Nos faltan dos cosas, nos faltan las sombras y la calidad de línea. Entonces vamos a tratar de resolverlo, las dos cuestiones. Para no hacerlo complicado, lo que podemos hacer es poner las sombras de izquierda a derecha, es decir, esta sombra que pegue aquí, esta sombra que pegue en la parte de atrás, ¿sí? Y a lo mejor esta barda tiene una sombrita aquí que apuntaría al tinaco. Entonces vamos a hacerlo. Para activarlo, activamos el... ¿Cómo se llama este? El Polar Tracking, perdón. Y le ponemos a 45 grados. Y entonces hacemos lo siguiente. Vamos a hacer una línea con una cierta distancia. Por ejemplo, ahí .50. Es simbólico, no es una sombra real. O sea, para hacer una sombra real tendremos que hacer un estudio en un heliodón o algo así. Entonces, simplemente hacemos una especie de trapecio con líneas a 45 y la base cuadrada donde va a ser la sombra del dibujo. Voy a hacer todas las figuras y luego la colocamos. Ahora, esta en vez de ser nada más .5, vamos a hacerlo más largo porque la distancia que hay, o bueno, no, en realidad es lo mismo. La distancia que hay de aquí a acá,
¿sí? O de la sombra, que la sombra pegue o refleje en este punto. Sería más o menos la que la sombra refleja en este punto. Incluso sería un poquito más cortito. Entonces vamos a ponerle, en vez de punto 50, vamos a ponerle punto 30. ¿Sí? Entonces, punto 3 y bajo. Ahora, lo interesante es que aquí el techo, estos techos también van a bajar. Entonces vamos a reflejar aquí punto 3. Vamos a reflejar aquí en esta esquina otros punto 3. ¿Sí? Y luego el techo reflejaría. Entonces, fíjense la complicación. El polígono en total lo voy a poner aquí de otro color porque se aprecie. Sería desde la base de la pared hasta el techo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la derecha, bajo. Llego a esa esquina, llego a esta otra esquina, llego a esta otra esquina, lo bajo un poquito más. ¿Sí? Vamos a ver qué tal se ve ahorita que lo hagamos sombras. Igual y hay que hacer algunos ajustes. Se me hace que el techo a lo mejor es un poquito más pegadito, no tendría que ser tan alto. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo se ve. Hatch, sólido. Vamos a elegir pick points. Aquí, aquí, aquí. Esta parte abajo. Y ahí está. Entonces, una vez que tengo la sombra, le quito el límite y le voy a dar transparencia y le voy a dar la misma transparencia que le di anteriormente para que se refleje. ¿Sí? Entonces, ahí está la sombra de mi casa. Se fijan cómo está reflejando no solo la barda, sino el techo. Y de hecho podríamos ajustar un poquito las alturas. En este caso vamos a dejarlo así. Yo creo que sí se va a entender que es techo de nuestra casa, ¿sí? Y nuestra pared que estamos reflejando. Ahora, lo mismo con este lado. Y le voy a poner el candadito. Lo pueden hacer en Model, lo pueden hacer directo aquí. Hatch en estos dos puntos. Quitamos nuestro borde. Y luego le doy match para copiar nuestro elemento sólido sobre la sombra anterior. Tenemos la sombra. ¿Sí? Entonces tenemos la del lado izquierdo, tenemos la del lado derecho. Nos falta la del tinaco. Entonces vamos a darle aquí. Recuerden, es simbólico. La realidad es que para hacer una barda, le voy a poner punto 4. Para hacer una sombra correcta tendríamos que reflejar cómo se refleja en el tinaco, o sea que se vería un poquito diferente. Para fines prácticos aquí lo podemos hacer todo recto. El chiste es nada más dar a entender como esa sensación de profundidad. Le doy seleccionar y le doy match y le quito el borde, ¿sí? Y listo. Entonces con eso ya doy a entender. Bueno, podemos poner lo mismo en la parte inferior. Sería sobre la misma altura más o menos, pero aquí en la parte inferior. Espacio, un hatch, quito el borde, le pongo. Muy bien, entonces ya tenemos sombras en esta sección. Incluso esta sombra me hace que sería inclinada, se ve un poquito raro. Sí, que es lo que está reflejando ahí nuestro. Pero en fin, el chiste simplemente es dar sensación de profundidad, ver las alturas de nuestro proyecto, ¿sí? Y ver nuestra base en este caso. Ahora, por último, digo, me faltan las cotas aquí en este proyecto. Sería la cota total. ¿Cuánto es del piso hasta el techo? Creo que tengo un error porque deberían ser 720. Dale aquí. 720. Sí, tengo un error ahí ligero de milímetros. Pues voy a corregir esto. Y estos elementos. Pero debe ser súper preciso. Acuérdense que la AutoCAD es para eso. La precisión es súper importante. Vean estos pequeños detallitos. Muy bien. ¿Listo? Entonces 720, se me fue un milímetro todavía, pero bueno. La barda, y vamos a hacer los intermedios, que son 20. Con el comando dim continue voy a seleccionar las distintas medidas.
¿sí? Y luego unas intermedias que sería cuánto es del piso al techo, cuánto es el techo y cuánto es hasta el final, ¿sí? Entonces, esa es como la idea. Muy bien, entonces, por ahí traigo unos desfases un poquito raros, pero la idea es que este sería 2 metros y este sería 2 metros exactos. No sé por qué tengo esos. Pero bueno, eso ya lo ajustamos después. Por lo pronto, la idea es poner las medidas. Ahora, última cuestión, calidades de línea. Entonces tenemos los elementos gruesos en primer plano. El segundo plano sería este techo que estoy viendo aquí. Entonces hay que ajustar esta línea para que pueda yo poner el segundo plano diferente. Entonces este segundo plano, vamos a ponerlo como línea. Si tenemos extra grueso, esta es línea gruesa, ¿sí? Este le vamos a cambiar by layer. De hecho todo va a ser by layer. Y luego tendríamos esta pared, que es la del fondo, ¿sí? Esta sería un poquito más delgada, pero vamos a ponerlo como la que sigue, que sería mediana. Esta incluso sería mediana aquí, mediana. Y luego podemos poner, para continuar con esta idea, todos estos dos elementos serían medianos también. Acuérdense que lo que estamos haciendo es cuáles son las líneas que están más al frente de mí, luego cuáles son las que siguen que estarían más gruesas, que serían estos elementos, y luego las más delgadas, ¿sí? Que por ejemplo si yo puse mediano aquí, yo creo que vale la pena poner mediano aquí. Y luego todas nuestras líneas de, exceptuando los hatches, voy a apagar el hatch layoff y voy a apagar las sombras. Todas estas líneas serían líneas delgadas, ¿sí? Que son las que siguen. Y la línea del fondo la puedo poner delgada o incluso extra delgada, que son las líneas al final. Prendo todo, lo reviso en elevaciones. Para que se vea la línea le damos LW Display, Enter On, Enter. Y entonces revisamos. Se ve un poquito raro si es línea delgada al fondo. Entonces vamos a cambiar esta del fondo. La vamos a poner delgada. Creo que con eso es suficiente. Estas cotas deben ser en su propio layer. Ahorita los voy a dejar en el layer 0 con líneas by layer. Habría que revisar estos detallitos porque se ve un poquito mal. Entonces sería el ajuste. Y esta línea que está aquí sería delgada. Pero esa es la idea de nuestro proyecto. Incluso aquí fíjense que se ve un poquito raro. Podríamos a lo mejor poner la mitad delgada. Es que tenemos línea mediana y luego tendremos línea delgada. Entonces podremos poner algo así. Aquí ya entra un poquito el criterio que ustedes quieran tener para dar a entender como ciertas medidas. Pero el chiste es que cuando lo vean bien, se vea razonable, ¿sí? Y se entiende lo que estamos representando. Al final de cuentas lo que queremos es para las alturas, ¿sí? Para la profundidad, que es más al frente, que es más al fondo, y listo. Entonces esta sería nuestra elevación posterior. Lo que se puede hacer, y que creo que hicimos en algún momento, es poner un arbolito, ¿sí? Entonces podemos poner árboles. Déjenme revisar así rapidito si tengo algún árbol. Por ejemplo, podemos seleccionar algún tipo de árbol, ¿sí? Ad hoc a nuestro proyecto y ponerlo. Usualmente está 1000 veces más grande, usualmente, no siempre es el caso, ¿sí? Y podemos ajustarlo de acuerdo. Si ya lo habían hecho en la elevación izquierda, bueno, pues entonces usen el mismo arbolito. Sí, pero la idea es que podamos ver un poquito de ambientación en nuestro proyecto, ¿sí? Para que no sea exclusivamente la representación. Esos detalles que lo hacen un poquito diferente. Y bueno, pues eso es todo. Entonces, si tuvieran alguna duda, pueden ponerlo en los comentarios o mandarme algún correo. Pero la idea es que la elevación izquierda sea muy similar, bajar las líneas, colocar la estructura, poner los hatches de acabados, poner ventanas y puertas, y luego un poquito de sombras, ambientación, y calidades de línea, que eso hace que se vea mucho más detallado. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.